Espero tengan una excelente mañana. Pues vamos a hablar, bueno, antes que otra cosa, me presento. Ya me presentó mi compañera Luz, soy Pedro Arellano, gerente jurídico de aquí de la asociación, y hoy vamos a tocar el tema de errores en el COBE. Como bien comentaba Luz, los principales errores, incidencias y multas en la aduana local son errores en el COBE o errores en el acuse de valor, que sería, digamos, el nombre legal que tiene este documento, ¿no? Vamos a hacer un análisis de dónde viene el COBE, dónde nace y cuáles son las incidencias y cuáles son los datos que nos puede conllevar una multa, ¿vale? Entonces, igual les recuerdo, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla mediante el chat. O si quieren hacer uso de la voz, igual nada más nos levantan la mano y ahí con orden les iremos dando la palabra. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El COBE o el acuse de valor nace en la reforma de 2013, de diciembre de 2013, cuando se anexa este artículo, el 59A de la ley aduanera. Si recuerdan, los que ya tenemos algo de tiempo dedicándonos a esto, antes la obligación era anexar una factura a un documento que expresara el valor. A partir del 2012, con las reformas de 2012 y luego que se concreta en la reforma de 2013, surge el artículo 59A, que prácticamente es el que da vida jurídica a el acuse de valor, en donde nos establece que quien extraiga o introduzca mercancías al territorio nacional o la saque de este para destinarlas a un régimen aduanero, esto es bien importante, estarán obligados a transmitir, y aquí nos da el dato, mediante documento electrónico, y nos dice que dos cosas: la información relativa a su valor y, en su caso, los demás datos de comercialización. ¿Vale? Entonces, podemos entender que aquellos que introduzcan o extraigan mercancías, llámese importadores, exportadores, y estos los vayan a destinar a un régimen aduanero, están obligados a transmitir la información relativa al valor y demás datos relativos a su comercialización. Este es el qué, y ahorita vamos a ver el cómo. Y también el 59 nos dice que una vez que se transmitan la información mediante los sistemas que establezca el sistema de administración tributaria, que es todo el sistema electrónico aduanero, nos dice que una vez que se transmita se va a generar un acuse correspondiente, y este acuse correspondiente es el que se debe de anexar en el pedimento, es el que se debe declarar. Entonces el 59A es el que nos da pie a la existencia jurídica del COBE o del acuse de valor. En el 36A, también es un cambio que surge en la reforma de 2013. Antes estaba contenido en el 35 y 36. Ahora el 36 lo único que nos dice es que existe un pedimento y este pedimento debe de tener ciertas características, ¿no? Pero nos dice el 36A que, de acuerdo con el 36, o sea, con el pedimento se le deben de anexar ciertas cosas, y estos documentos deben ser o electrónicos o digitales, dependiendo el tipo de documento que tengamos. Y nos da ahí varios como parteaguas. El primero nos dice que en su fracción 1, en la importación, nos dice que debemos de adjuntar la información o transmitir la información relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de mercancías. Esto quiere decir que es en concordancia con el artículo que acabamos de ver, que es el 59A. ¿Vale? Entonces nos dice, bueno, tú tienes un pedimento y a ese pedimento tú le tienes que declarar la información relativa al valor y demás datos de comercialización de las mercancías. ¿Cómo? Conforme al 59. ¿Cómo lo declaro? Pues el último enunciado del inciso A nos dice: lo vas a anexar declarando el acuse correspondiente que se prevé en el 59A de la presente ley, o sea, de la ley aduanera. Entonces, quiere decir que yo estoy obligado como agente aduanal, agencia aduanal, o como importador o exportador, a declarar en el pedimento, también es muy importante, a declarar en el pedimento
el acuse correspondiente que prevé en el artículo 59 de la presente ley. Entonces ya tenemos aquí dos obligaciones diferentes. La primera obligación es transmitir la información relacionada con la comercialización y valor de la mercancía. Es una obligación que está establecida y es única y exclusivamente del importador o exportador a nivel ley. Y la segunda es aquel que realice el pedimento está obligado a adjuntar esta información como declarando el acuse correspondiente. En términos prácticos, vamos a decirlo así, la obligación de hacer el COBE es del importador o del exportador y la obligación de declararlo en el pedimento sería del agente aduanal, ¿vale? Entonces, ahí puede haber alguna variación dependiendo quién haga el pedimento, pero esa sería como la regla general. El importador está obligado, el importador está obligado a realizar el COBE y el agente aduanal a declarar el acuse correspondiente. También en exportación nos dice que el 36A, que también se tiene que declarar la misma información, o sea, la misma información relativa al valor y datos de comercialización, y de igual forma se tiene que declarar el acuse que prevé en el 59 de la ley. Aquí hay una pequeña variación, como todos sabemos, en temas de exportación, en algunos casos, en su mayoría, se tiene que adjuntar el CFDI, que es el comprobante fiscal digital, que es básicamente lo mismo, es mandar a un sistema la información relativa al valor y datos de comercialización de las mercancías. Creo que tenemos una pregunta. ¿Pidieron la voz? Sí, Pedro, muchas gracias. Nos dice Verónica, tiene dudas si esto aplica también en virtuales. Ahí está, ya me escucho, ¿verdad? Ok. Virtuales, vamos a regresar al 36 y vamos a tratar de analizar el 36. Nos dice, quien introduzca o traiga mercancías para destinarlas a un régimen están obligados a X, Y, Z, ¿no? Entonces, por regla general, todas las operaciones deberían de adjuntarse la información relativa al valor o datos de comercialización, ¿vale? Antes de la reforma de 2017, si mal no recuerdo, se establecía que única y exclusivamente las mercancías que fueran destinadas a un régimen y por las cuales se llegara al valor de transacción, entonces sí estás obligado. Otra cosa que vamos a ver un poquito más adelante, todas las operaciones que no necesiten factura, no es necesario que se adjunte o que se transmita la información del comprobante del acuse de valor, perdón. Entonces, si tu operación per se necesita llevar una factura o está obligado a llevar una factura, va a estar obligado a la transmisión del COBE. Si no necesita una factura, entonces no va a necesitar. En este caso, en los virtuales, dependería del tipo de operación, porque, por ejemplo, si es una transacción, no sería necesario, si es un traslado, no necesitaría COBE. Pero si es, por ejemplo, un virtual de importación consolidado, entonces sí llevaría COBE. Entonces, tendríamos que remitirnos única y exclusivamente a si la operación debe o no llevar y adjuntarse en lo que antes se conocía como factura. De todos modos, ahorita igual vamos a ver un poquito más adelante, cuando entremos a la regla específica de la factura, nos va a dar el pie a los diversos temas. Creo que hay otra preguntita. Gracias, Pedro. Nos dice el licenciado Armando Cárabes. Esto aplica también para mercancías que valen menos de $300, en la que la regla 318 menciona que no estás obligado. Como les comento, la obligación de transmitir la información está íntimamente ligada con la emisión de la factura o con tener la factura en el expediente o tener la factura en la operación. En este caso, la mercancía que vale menos de $300 no estás obligado a presentar una factura.
Sin embargo, estás obligado a transmitir la información, pero nada más en el pedimento. O sea, no estás obligado a adjuntar el acuse de valor. Se entendería que, bueno, vamos a partir del razonamiento, es que la ley te va a obligar de manera muy genérica y la regla o el reglamento te va a obligar a una manera más enfocada. Entonces, en este caso, si te quitan la obligación de tener una factura o de tener un documento, como podemos ver en el 59, esta información está contenida en un documento. Si no estás obligado a tener ese documento, no estás obligado a transmitir esa información. O sea, las operaciones de menos de $300 no deberían o no necesariamente tienen por qué llevar el COBE. Como siempre se ha hecho o como siempre se ha dicho, si no estás obligado, pero tú lo cumples, hay que cumplirlo de manera correcta. Pero si no estás obligado y no lo cumples, no te pueden obligar a cumplir por X o Y razón. Entonces, así contestando rápido, que todos es algo que vamos a ver un poquito más adelante, las de $300 no están obligadas a la transmisión de la información mediante el sistema electrónico aduanero, el cual te generará un acuse correspondiente, que en este caso se materializa como un acuse de valor o un COBE. Ok, ese sería el qué. Y para todo que existe un cómo. ¿Cómo hago o cómo puedo realizar una acuse de valor? En principio, tenemos dos reglas. Vamos a ver primero la 1916. Son muy diferentes ambas, porque igual son muy diferentes el fundamento en el cual están basados. Pero, por ejemplo, la 1916 te habla de un número de acuse de valor individual, el cual es para las operaciones, por ejemplo, muy sencillas, que son definitivas, que no son consolidadas, pues. Y nos dice la 1916 que antes de que se realice el despacho de las mercancías, o sea, antes de que la presentemos a módulo, hay que transmitir de manera electrónica a la autoridad a través de la ventanilla digital y ya nos da una serie de datos, ¿no? Y nos dice, primero, tenemos que transmitir todo lo que esté contenido en la regla 318, que vamos a ver a continuación. Todo lo que esté contenido en el CFDI o documento equivalente. Aquí hay que ser muy precisos. La legislación cambió al grado de que se identifica como una factura, como CFDI o documento equivalente. Un CFDI es, como ya sabemos, es un comprobante fiscal emitido por alguien que está dado de alta en el RFC, el cual ampara una transacción. Y un documento equivalente pudiera ser una factura pro forma, perdón, o cualquier otro documento que exprese el valor de las mercancías de comercio exterior, ¿vale? Que puede ser en la lista de empaque, puede ser no sé, en algún archivo, puede ser en alguna nota de venta, etc. El chiste es que tengamos un documento que exprese el valor, datos de comercialización, y de ahí vamos a sacar la información. Que la regla 3118 nos va a decir qué es lo que debe contener ese documento, y esos datos se tienen que trasladar directamente al COBE. Aparte de lo que viene en la 318, nos dice que necesitamos poner el RFC o el número de registro de identificación fiscal, o el Tax ID, o como lo conozcamos, tanto de quien compra como de quien vende o de quien provee las mercancías. Y nos dice también que tratándose de mercancías que estén en el sector 13 de hidrocarburos, hay que ponerle también ahí la cantidad y unidad de medida establecida en la TIGIE. O sea, aquí nos obliga, por ejemplo, nos dice, pues estoy importando o exportando hidrocarburos, estoy obligado a declarar, aparte de toda la información que ya se mencionó, la unidad y cantidad, pero de conformidad con la TIGIE, no la unidad de medida de comercialización, o como nos venden la mercancía, porque es muy común a veces que nos venden la mercancía, no sé, en yardas, que nosotros la convertimos en metros, y al final de cuentas, pues la unidad de medida viene en kilos. Entonces, en este caso tendríamos que poner la de la TIGIE, y tendremos que poner la unidad de medida de comercialización. También nos dice que para efectos de la transmisión se tiene que realizar con la firma del contribuyente, o sea, la firma digital, ya sea del agente aduanal, del apoderado aduanal, de las personas
morales que puedan emplear el sello digital y que esté tramitado ante el SAT, etcétera. En el caso de las transmisiones de acuses de valor, digamos, sencillos, se puede ser transmitido tanto por la agente aduanal o la agencia aduanal o por el mismo importador o por conducto de sus mandatarios o alguien que está autorizado mediante el sello digital. ¿Vale? Entonces, este nos da, como habíamos visto, el 59A nos da la obligación de que el importador es el obligado a transmitir esta información, pero la regla nos dice, mira, pues no hay tanto problema si no lo transmite el importador, también lo puede transmitir a la agente aduanal o la agencia aduanal o sus mandatarios, dependiendo quién pueda usar el sello digital, siempre y cuando se realice con la firma digital del contribuyente, ¿vale? O sea, no puede la agente aduanal realizarlo y firmarlo con la del importador o viceversa. También nos dice que para importaciones o exportaciones genéricas, se puede usar también el RFC genérico, que no hay tanto problema. Lo importante es señalar recordemos que lo importante de esta transmisión es señalar el valor de la mercancía, o sea, cuánto cuesta, cuánto pagamos por ella y demás datos de comercialización. Tiene que realizarse en idioma español o nos dice que cuando se encuentren en inglés o en francés podría realizarse en estos idiomas, pero como recomendación, pues siempre háganlo en idioma español para que no vayan a tener algún problema, salvo ahí que tengan algún acuerdo o no haya tanto problema, pero la obligación es transmitirlo en español o si está en inglés o francés, o sea, la información de la cual estamos rescatando, se puede realizar en estos idiomas sin problema. Nos dice que cuando un documento equivalente que exprese el valor de las mercancías contenga alguna declaración bajo protesta de decir verdad o que en dicha declaración se señale en un escrito libre, se deberá asentar la declaración en la transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi factura o si mi documento tiene alguna declaración bajo protesta, por ejemplo, las que se usan para la importación de mercancías originarias que entran en el TLQE, viene ahí una declaración, entonces esa declaración se tiene que transmitir también. O, por ejemplo, en la 318 nos dice que podemos protestar la factura para corregir algunos datos. En esos casos también esa información tiene que estar contenida en el acuse de valor o en el COBE, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa también, la identificación individual de la mercancía, por lo general es aquí donde se debe de adjuntar y por lo general se adjunta en un escrito libre que está aparte. Ese también se debe de anexar, se debe declarar y todo va a formar parte del acuse de valor. También nos dice que también la 1916, 19, fue que hay que manifestar en el pedimento respectivo el acuse de valor con el acuse de referencia emitido por la ventanilla digital. Nos va a dar el número que se llama número de acuse de valor. Por lo general, todos inician con COBE y luego son una serie de números, ¿vale? Ese numerito que nos genera cuando lo transmitimos a través de la ventanilla digital es el que hay que anexar y declarar en el pedimento. ¿Ok? Entonces, ya con eso tendríamos por cumplido la obligación del 36A, fracción ya sea la 1 o la 2, dependiendo si es IMPO o EXPO, de transmitir la información relativa al valor. Al momento en que nosotros declaramos el número de acuse de valor y este está en el sistema, ya está transmitido, ya se puede considerar como cumplida esa obligación. Por lo tanto, se consideraría que ya está anexado y no nos pudieran decir, ¿sabes qué? No pude ver tu documento, entonces no me lo adjuntaste. Si tú tienes declarado el acuse de valor o el número de acuse de valor, ya estás cumpliendo con la presentación del documento. Muchas gracias, Pedro. El licenciado José Villegas nos comenta, cuando hay declaración 318, se debe de declarar en COBE que existe dicha declaración y en su caso también digitalizar. ¿Es correcto?
Aquí vamos a hablar de un tema de mera interpretación. La regla nos menciona que cuando el documento de valor exprese una protesta o una declaración, o esta se señala en un escrito libre, se deberá sentar la declaración en la transmisión. Y nos dice, cumpliendo con las demás formalidades aplicables en cada caso. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? O sea, tenemos algunas formas de cumplirlo. Si la declaración es bastante acotada, podemos declarar en las observaciones del acuse de valor. Ya si son 7 hojas con diferentes números de serie, entonces no van a caber ahí en las observaciones. Creo que esto más bien correspondería a la practicidad. En una interpretación literal, nos dice, se debe de declarar, o sea, dicha declaración se debe señalar en la transmisión. O sea, tú puedes nada más ponerle en las observaciones, ¿sabes qué? Se adjunta, no sé, declaración de bajo protesta de X asunto. Pero en ese caso, entonces tendrías que adjuntar esa declaración si está en un, adjuntarla en documento digital para dar cumplimiento. Pero si tú declaras eso mismo en las observaciones del acuse de valor, no sería necesario que se adjuntara el documento digital. Creo que aquí sería más bien un tema de mera interpretación que de algo que esté así debidamente consignado. La obligación es que se debe de asentar esa declaración en la misma transmisión. Que eso queda totalmente ambiguo y puede darse cumplimiento de una o de otra forma, que más bien yo me iría por la practicidad. Si es necesario adjuntar un documento digital, que se anexe el documento digital y eso se va a considerar parte del acuse de valor. Si no es necesario porque tengo solamente 3 números de serie, pues entonces se puede declarar ahí en las observaciones del acuse de valor sin ningún problema. Pero si he contestado. Ok. Creo que hay otra preguntita. Muchas gracias, Pedro. Nos comenta la licenciada Guadalupe. Por lo que comentó, ¿es válido poner los números de serie dentro de observaciones de COBE o cada serie agregarla a su descripción por cada una? Ok, a ver si entendí la pregunta. La obligación es que los números de serie deben estar declarados dentro del COBE. ¿Ok? Entonces, si tienes 5 números de serie, tú puedes ponerlo en las observaciones del COBE sin ningún problema. El problema es que estamos limitados no tanto por cuántos tenemos, cuántos números de serie tenemos, sino de los espacios y caracteres que le caben al COBE. Porque mientras más caracteres tenga, va a ser un archivo muchísimo más grande y un archivo muchísimo más grande es más difícil de que se transmita por cualquier sistema electrónico. Entonces, la obligación es declarar los números de serie y la identificación individual. Es algo que muchas veces dejamos como de lado, ¿no? Por ejemplo, modelos, números de serie, números de parte, que puedan diferenciar a la mercancía de forma individual. Toda esa información, la recomendación, lo que yo siempre les digo es, declárenlo en un documento aparte y ese se anexa directamente al COBE. Y se hace la declaración en las observaciones diciendo, se anexa escrito donde se establecen los números de serie o números de parte o etcétera, etcétera. ¿Vale? No creo que sea necesario poner la descripción de cada mercancía, porque la mercancía viene ya, digamos, englobada en las descripciones comerciales que se declaran en el mismo COBE. Por ejemplo, puedo tener ahí, no sé, computadoras o celulares y cada una de esas computadoras o celulares tendrá un número de serie. Pero no voy a poner, celular fulano, tal número de serie. Lo que sí pudiera hacer es dejarlo como celulares y luego en el apartado declararlo como celulares de modelo tal y declarar los números de serie. Tengo estos otros celulares que son
van en la misma partida o van en la misma línea, pero son de otro modelo y son estos números de serie. Sí se puede hacer y es como se debería hacer, o sea, separar la mercancía por cómo se puede identificar de manera individual, o sea, desde lo más general, que sería el celular, luego el modelo y al final el número de serie. Espero haber respondido la pregunta y si no me ponen ahí en el chat. Ok. Hasta aquí, no sé si hay alguna otra duda, pero ya vimos lo que sería para operaciones sencillas, que serían números de acuse de valor individual. Entonces tendríamos el siguiente artículo, sería el 37A, el de la ley aduanera, que nos da la opción de hacer operaciones de manera consolidada, que esto es, voy a hacer muchas operaciones a lo largo de la semana o a lo largo del mes, y luego después de que realice todas esas operaciones más simplificadas, voy a realizar un solo pedimento. ¿Para qué? Para esto, para hacerlo de manera más expedita, más rápida, etcétera, ¿no? Entonces nos dice, bueno, también el 37, que es el artículo que nos da el pie para que existan las operaciones consolidadas y los pedimentos consolidados, nos dice el 37A, mira, las operaciones que hagas de manera consolidada le tienes que adjuntar lo siguiente, ¿sale? Y nos dice otra vez lo mismo. Hay que transmitir a las autoridades aduaneras a través del sistema electrónico aduanero y nos dice en documento electrónico la información referente a las mercancías que se introduzcan o extraigan del territorio nacional de acuerdo con el artículo 59. Aquí nos da una pequeña variación. Aquí no nos dice nada más la información referente al valor, sino nos dice la información referente a la mercancía de manera genérica. ¿Por qué? Porque con el COBE o con el acuse de valores con el que vamos a realizar las operaciones, de conformidad con la regla 1917. ¿Vale? Esta va a ser es una variación totalmente diferente a lo otro que hemos hecho, aunque los datos pueden ser o pueden no ser los mismos, que es lo que vamos a ver a continuación. La regla 1917, que es específicamente para la generación del número de acuse de valor consolidado, nos dice, mira, los agentes aduanales o las agencias aduanales o personas autorizadas para el despacho aduanero de las mercancías estarán a lo siguiente o atenderán a lo siguiente. Ok, aquí ya nos está limitando, ya nada más nos dice agentes aduanales, agencias aduanales o personas que estén autorizadas para el despacho, llámese representantes legales de las empresas. Aquí ya no nos da el pie a que el importador o exportador realice la transmisión de la información. Aquí debe ser obligatorio que el agente aduanal o la agencia aduanal o el representante legal de la empresa realice la transmisión. ¿Por qué? Porque así se decidió en su momento, pero no hay pie para que aquí en un consolidado el importador realice esa operación. Nos dice, número 1, van a transmitir de manera electrónica a la autoridad a través de la ventanilla digital los siguientes datos. Y nos vuelve a dar el mismo pie. Los señalados en la regla 318 y lo que esté contenido en el documento que se refiere al artículo 37A, fracciones 1 y 2 de la ley, que es el pedimento consolidado, o sea, la información relativa al pedimento consolidado, tanto en IMPO como en EXPO. Nos dice el RFC o igual el número de Tax ID o etcétera, o sea, el mismo documento, o sea, sería exactamente el mismo documento. Y luego nos dice, aparte de que ya me transmitiste lo de la 318, el RFC, el Tax ID, etcétera, me vas a transmitir los documentos digitales correspondientes que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias en términos de la regla 3131, que esto básicamente nos dice, tenemos un documento en papel, lo vamos a digitalizar y ese se va a anexar, cuando lo digitalicemos o que lo transformemos de papel a la computadora, nos va a dar un número de acuse y ese acuse lo declaramos en el pedimento. ¿Vale? En este caso, en el caso de los consolidados, tenemos que transmitirlo y declarar ese número de cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, ese numerito de acuse que nos va a dar, que es eDocument 1234, se lo vamos a declarar en el acuse de valor. ¿Por qué? Porque como les digo, con cada uno de los acuses de valor que se transmitan,
se van a presentar las mercancías a despacho. Y también nos dice que esta información o esta transmisión debe de realizarse antes de realizarse el despacho aduanero de las mercancías, y aparte se debe de efectuar de igual forma con la firma digital, como hemos dicho, del agente aduanal, del apoderado aduanal. Aunque aquí dice el importador exportador, en realidad lo único que lo puede hacer es el agente aduanal, apoderado aduanal, que ya no es apoderado aduanal, pues, pero agencia o aduanal o agente aduanal. Y lo que sí es que el agente aduanal puede realizarlo a través de su mandatario autorizado. De igual forma, se puede realizar en idioma español, inglés o francés. No hay problema si se tiene en esos idiomas. Y de igual manera, si tiene alguna declaración bajo protesta, etcétera, se tiene que declarar, como ya lo habíamos dicho anteriormente. O sea, básicamente es lo mismo. La única diferencia es que, aparte de los datos de valor y de comercialización, se tienen que declarar todos los datos relativos a la mercancía. ¿Por qué? Porque cuando se genera este acuse, se va a presentar a despacho la mercancía en conjunto. En este caso, se va a recibir el número de acuse de valor, el cual se va a manifestar en el aviso consolidado, que es un formatito ahí que tenemos en los anexos. Se va digamos, se va a imprimir o se va a cargar en algún medio digital y se va a presentar para el despacho de las mercancías. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, ok. Vamos a entrar ahora a la regla 318, que son los datos que debe de contener el CFDI o el documento equivalente. ¿Ok? Y nos dice que para el cumplimiento del 36, 36A, tenemos la obligación de presentar los CFDIs o documentos equivalentes y se deberá cumplir cuando, ojo aquí, cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a $300 de Estados Unidos de América. ¿Ok? Entonces, si mi mercancía vale más de $300, entonces estoy obligado a tener un CFDI o un documento equivalente. Por lo tanto, si estoy obligado a tenerlo, estoy obligado a transmitir el COBE. Y nos dice que los CFDIs pueden ser expedidos por proveedores nacionales o extranjeros y estos se deben de presentar en original o copia. No hay problema también por eso. El primer punto y requisito es que el CFDI debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal. El 29A del Código Fiscal básicamente nos dice que debe de cumplir con, tiene que estar el nombre de quien vende, de quien compra. Son los datos que todos conocemos en una factura, la descripción de las mercaderías, las cantidades, etcétera. Nos dice que el documento de carácter fiscal emitido en el extranjero y debe de amparar el precio pagado por pagar de las mercancías y también debe de contener, aparte de todos los datos del 29A, debe de tener los siguientes datos. Primero, lugar y fecha de expedición. Si nosotros compramos la mercancía proveniente de China, por ejemplo, pero la compramos en Estados Unidos y Estados Unidos es quien nos hace la factura, entonces hay que ponerle ahí lugar y fecha de expedición del documento. ¿Ok? También hay que señalar el nombre y domicilio del destinatario de la mercancía o de la persona que asuma este carácter, o sea, de quién va a recibir la mercancía o quién está enviando la mercancía. Nos dice que tenemos que tener una descripción detallada, descripción comercial detallada de la mercancía y especificación en ella en cuanto a clase, cantidad en unidades, número de identificación cuando estos existan, así como valores unitario y total. Y nos hacen el señalamiento de que no se considera descripción comercial detallada cuando esta misma venga en clave. Es muy común que muchas empresas usan lo que se llama número de parte. El número de parte que básicamente no es una descripción detallada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, una computadora y yo la identifico como ABC1, no le puedo declarar ABC1, tengo que declararla como computadora de la marca fulana y con tal número de serie. O sea, hay que ser muy específicos
Descripción comercial detallada de las mercancías, entiéndase, para no batallar con ese punto, es toda la información lo más concisa y más precisa que sea para llegar a una correcta clasificación arancelaria. Eso es lo que más o menos debemos de ir considerando. Por ejemplo, si tenemos manufacturas plásticas, pues tenemos un montón de manufacturas plásticas, hay que ser un poquito más detallado, o sea, manufacturas plásticas y no sé, alguna característica, o que se usan para la industria automotriz, etcétera. Hay que ser lo más específico posible, pero tampoco hay que ponerle ahí un montón de palabras, sino que hay que ser lo más detallado posible, pero también lo más conciso posible. Aparte hay que ponerle el nombre y domicilio del proveedor o vendedor, nombre y domicilio del comprador cuando sea distinto al destinatario, número del documento, valor comercial de las mercancías. ¿Ok? Hay que recordar que si no ponemos el nombre o domicilio del proveedor o del vendedor o del destinatario o el destino, podemos incurrir en embargo precautorio. Eso nada más hay para que lo tomen en cuenta. Entonces hay que cumplir con todos estos datos. Y la misma regla nos dice que si hay una variación o nuestra factura no tiene estos requisitos, podemos presentar un escrito libre y este se puede presentar en cualquier momento. Esto es muy importante, se puede presentar en cualquier momento ante la autoridad aduanera, en el cual establezcamos que hemos suplido una declaración. Por ejemplo, ¿sabes qué? La cantidad venía mal porque no eran 5 piezas, eran 10 piezas. Entonces ahí le tacho y le pongo en mi declaración, no eran 5, eran 10 piezas, y lo haces bajo una protesta de decir verdad. Por ahí tenemos un comentario. Nos dice el licenciado José Villegas, en exportación no es obligación declarar en COBE los números de serie. Buena pregunta. ¿Es obligación declarar en exportación los números de serie? Yo vuelvo al mismo punto. Estamos obligados, cualquiera que sea la operación, en declarar la información que nos pide el documento específico. Por ejemplo, en exportación, supongamos que no vamos a realizar un COBEX, sino estamos realizando un CFDI, que sería la regla general. Según recuerdo, y si no me falla la memoria, sí hay que declarar los números de serie. Que no nos los pidan es otra cosa, pero siempre hay que declararle, o sea, hay que tratar de ser lo más conciso y más específico. Y si tenemos números de serie, es más fácil declararlos que no declararlos. Por lo general, no me ha tocado, o sea, sinceramente no me ha tocado ver una operación donde no se declaren números de serie de los COBES en exportación y se requieran estos números de serie. ¿Por qué? Porque así ha sido la costumbre desde hace muchos años. Sin embargo, no quiere decir que no estemos obligados a transmitirlo. Esa transmisión se va a ver obligada en otros aspectos. Por eso también no es que nos la pidan o no. Por ejemplo, estamos obligados a descargarlos en caso de que tengamos un anexo 24 o de que así te lo pida la declaración fiscal, etcétera. Pero en el pedimento, de hecho en el pedimento antes se especificaba que en el caso de exportación no se declaraba ahí, pero estoy hablando ya de hace bastante tiempo. Pero, vuelvo al mismo punto, o sea, como obligación no está separada la IMPO y la EXPO. Yo siempre digo, hay que tratar de cumplir con lo que nos establece la ley. Si no está separada la IMPO y la EXPO, entonces tendría que declararlo. La recomendación es que si pueden, declárenlos y no le veo que haya ningún problema. Pero si siempre nunca los han declarado y ya tienen años haciendo su operación y nunca les han dicho nada, pues igual no pasa nada, pero tengan esa declaración disponible por si en algún momento se las pide. ¿Vale? Espero haber contestado la pregunta. Y creo que ahí hay otro. Lo voy a leer, Luz, si quieres. En la exportación estamos obligados a presentar COBE
aun cuando la mercancía sea menor el valor a $300. Volvemos al mismo punto, no nos hace la diferenciación. Aquí estamos, ¿dónde está? Aquí está. Nos dice 36 y 36A, fracción 1, inciso A de la ley. Esto es única y exclusivamente para la importación. ¿Vale? Esto es única y exclusivamente para la importación. El 36A, fracción 1, habla de importación. El inciso A habla de la información relativa al valor. ¿Por qué? Porque para el caso de exportación tenemos que cumplir con otro requisito que es la transmisión del CFDI. ¿Vale? Igual aquí está. Es lo que iba ahorita. Bueno, contestando rápidamente la pregunta y anexando también la pregunta de Armando. No, la 318 no ampara la exportación, únicamente la importación. ¿Vale? Entonces, si tengo una exportación de menos de $300, estoy obligado a hacer otro tipo de operación. No me obliga ni tengo que dar cumplimiento a la 318, sin embargo, tengo que dar cumplimiento a la transmisión, ahora sí, del CFDI. ¿Vale? Y la misma regla nos dice que si no vamos a transmitir CFDI, etcétera, podemos hacer un acuse de valor, el cual va a venir en ceros, etcétera, porque solo será de traslado. Pero en el caso de la exportación, no estamos atenidos a lo que la regla 318 nos comenta. Y nos dice ya al final la regla 318 que la obligación de presentar el CFDI o el documento equivalente, el cual expresa el valor de las mercancías, deberá cumplirse mediante la transmisión señalada en la regla 1916. ¿Ok? Entonces, toda esa información que vimos en la 318, vamos a transmitirla conforme a lo que ya vimos que fue la 1916. Y nos dice, no va a ser necesario acompañar al pedimento el comprobante que exprese el valor de las mercancías. Sumamente importante. ¿Ok? Si nosotros, bueno, nos va a dar una excepción ahí que son mercancías señaladas en el anexo 10, apartado A de las reglas. En esos casos, cuando la mercancía está en el anexo A, en el apartado A, perdón, del anexo 10, aparte de la transmisión, sí hay que anexar el documento. Si no es esa mercancía, por regla de eliminación, entendemos que no estamos obligados a transmitir ese documento. La información la vamos a transmitir mediante el sistema electrónico aduanero y nos va a regresar un acuse de valor. Pero no estoy obligado a presentar la factura. Ojo aquí. Y esto es muy importante para que lo sepan y se lo graben. Si no estoy obligado a adjuntar la factura, eso la quita del derecho que, digamos, o de la facultad que tendría la autoridad de hacer una revisión de ese documento. ¿Vale? Entonces, ojo, no vayan a anexar una factura como documento anexo al acuse de valor, porque eso conllevaría una revisión del mismo, cuando no estás obligado a presentarlo. Tú en la operación o en una revisión vas a presentar tu acuse de valor. Si te solicitan que presentes la factura per se, pudieras presentarla, pero, ojo aquí, esa factura no va a ser un documento por el cual se puede imponer una multa. Las variaciones que están establecidas en la factura, a comparación del acuse de valor, no tendrían por qué ser objeto de multa. Siempre el objeto de multa debe ser una comparativa entre la mercancía física, la mercancía declarada en el pedimento y la mercancía declarada en el acuse de valor. Tengan mucho cuidado, pongan mucha atención, porque si no estás obligado a transmitir, esto es algo meramente jurídico expresado en la ley de amparo donde nos dice, si el ciudadano, en este caso el contribuyente, no está obligado a presentar un documento y la autoridad lo solicita, esta no podrá multar o esta no podrá emitir un juicio respecto de ese mismo documento que el ciudadano, el contribuyente, no está obligado a presentar.
Puede tomarlo como base, sí, pero no puede ser un documento que determine una multa o que determine una infracción o que determine cualquier cosa que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estamos obligados a transmitirlo y lo que no estamos obligados a transmitir, pues no puede ser objeto de escrutinio por parte de la autoridad. ¿Dudas hasta aquí? Ya vamos a entrar en la parte un poquito más fuerte. Son 10:19, si quieres hacemos el receso. Vamos a tomarnos unos 10 minutos. Nos veríamos aquí 10:20. Ok, 10:30 nos vemos aquí. Nada más tenemos un comentario. Nada más déjenme ver para contestarle de una vez. Ok, subdivisión de Kobe. Nos dice Marx. Buenos días, Marx. En la subdivisión de Kobe, ¿se debe declarar toda la factura o solo se puede declarar lo que se pretende despachar? Excelente pregunta que vamos a contestar regresando de... Me gusta dejar en suspenso a veces. Vamos a contestarla después de que regresemos del receso. ¿Te parece, Marx? Espero que sí, porque de todos modos vamos a contestarla cuando regresemos. Continuamos, vamos a continuar. Por ahí Marx nos había dejado una pregunta antes de salir al receso, donde nos preguntaba que si en casos de subdivisión se debe declarar o toda la factura o solo se puede declarar lo que se pretende despachar. Para contestarle a Marx voy a decir todo y voy a decir nada porque ahí les va. Según la 318 y según la 1917 y yéndonos más atrás, según el artículo 36A, nos dice, aquellos que introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional, y aquí está el detalle, para destinarlas a un régimen aduanero, y ya nos dice que están obligados a hacer todo lo que ya estuvimos comentando la última hora. Mi punto de vista, este es mi punto de vista. Mi punto de vista es que en el caso de la subdivisión, se tiene que declarar única y exclusivamente la mercancía a la cual se le vaya a dar un régimen aduanero. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a sacar solo la mitad del embarque, entonces solo a esa mitad tendría yo que hacerle el COBE, marcar subdivisión. ¿Por qué? Porque está relacionado con un documento y ese documento lo voy a volver a utilizar en algún otro momento. Sin embargo, desde el principio de los tiempos, desde 2011, que estuvimos por ahí haciendo algunas juntas, reuniones, acuerdos, que incluso desde la CAREM se daba pie a la transición entre el CFDI, entre la factura o entre la factura y el COBE. Siempre nos dijeron una cosa que se nos quedó grabado a lo largo del tiempo, que es que el COBE debe ser un reflejo de nuestra factura, cosa que no en todo es cierto. Pero, sin embargo, en los diversos instructivos de llenado del COBE, nos dice que podemos declarar lo que venga en la factura. Entonces, tenemos dos opciones, declarar todo o solo declarar lo que se va a despachar. Y aquí básicamente se pueden hacer de las dos maneras. La obligación es declarar mínimo lo que se va a asignar a lo que se le va a asignar un régimen aduanero. Por ejemplo, si tengo tres líneas y de esas 3 líneas, 2 las voy a despachar el día de hoy y la otra la voy a despachar en un mes, entonces puedo declarar solo las 2 o puedo declarar las 3. Sin embargo, aquí sí les recomiendo que lo chequen antes en su aduana local porque esto varía dependiendo la aduana en la que estemos. Aquí en Guadalajara tuvimos un tiempo donde no importaba si lo declarabas de una o de otra manera. El día de hoy nos están diciendo que lo más recomendable es declarar todo lo que viene en la factura. O sea, declaro todo lo que viene en la factura, le marco subdivisión y utilizo el mismo COBE cuando vaya a despachar la demás mercancía.
En algunas otras aduanas me ha tocado ver, por ejemplo, en Manzanillo, que declaran nada más lo que se va a despachar, le marcan subdivisión y luego usan ese mismo documento para transmitir la demás información con un COBE totalmente diferente. Cualquiera de las dos situaciones es correcta. Lo más que hemos llegado es a que el tribunal determine justamente eso. O sea, tuvimos un asunto donde no se declaró todo en la factura, se declaró solo lo que se iba a despachar. Se presentó, en la aduana le dijeron, ¿sabes qué? Te hizo falta estos otros datos porque en tu factura vienen más datos, ¿no? Nos fuimos a tribunal diciendo que nosotros habíamos declarado lo que se presentó a despacho, a lo cual se le asignó un régimen, y el tribunal, de una manera un tanto arbitraria, digamos, en vez de darnos la razón por eso, se fue a la obligación de la 318, donde nos dice, bueno, es que de acuerdo a la ley de amparo, que era lo que les comentaba hace ratito, de acuerdo a la ley de amparo y la 318 no estás obligado a presentar la factura, entonces no te pueden hacer una comparativa de la factura. Lo que tienen que hacer es única y exclusivamente revisar los datos y compararlos con los que se tienen en la mercancía y en el pedimento. Entonces, eso fue lo que nos pasó en esa ocasión. O sea, no hay algo específico que nos diga cómo hacerlo, si de esta o de otra manera. Se pueden hacer de ambas. Sin embargo, hay que revisarlo directamente en la aduana local para saber el criterio, porque esto es total y enteramente de criterio. Puede variar si declaramos todo o solo declaramos una parte. Lo que sí hay que señalar es que esa factura lleva subdivisión y por lo tanto se va a volver a utilizar ya sea ese mismo COBE o ese mismo documento para transmitir. Entonces, contestándole a Marx, puedes hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Sin embargo, te recomiendo que te acerques a la asociación para conocer el criterio. El día de hoy en la aduana de Guadalajara, el criterio de la aduana es que se debe declarar todo lo que esté contenido en la factura para no tener ningún problema. Cosa que de manera y a título personal a mí se me hace exagerado, porque el 36 nos dice que se deberá hacer la transmisión de la información relativa a la mercancía que se le vaya a asignar un régimen aduanero. Sin embargo, ni una ni otra está bien ni mal. Se pueden hacer ambas. Siempre la recomendación es acérquense a la asociación, pregunten, y una vez que ya se establezca, ya pueden realizar su acuse de valor. Se puede hacer de dos maneras, porque incluso si tú le declaras subdivisión, puedes volver a utilizar ese mismo número de COBE sin ningún problema, el sistema no te lo bloquea ni te pasa nada. Por ende, entenderíamos que sería una manera correcta. Pero si lo haces en dos separadas, también se puede hacer y no debes de tener ningún problema, a menos de la opinión de la autoridad. Espero haber respondido el cuestionamiento. Por ahí apareció otro comentario, pregunta. Mario Flores nos dice: buenos días, Mario. Respecto al tema de las subdivisiones, en el caso de los cambios de régimen y la factura son de varios ítems y solo cambias de régimen una pieza, ¿qué se recomienda en estos casos? Cambios de régimen. Uf. Aquí lo que yo te recomendaría es que hicieras un acuse de valor diferente para esa pieza. O sea que de toda tu factura, o sea, de todos los documentos que estaban, hicieras solamente el COBE para esa única pieza que se va a cambiar de régimen. Sin embargo, vamos a regresar al mismo punto que hablábamos hace ratito. Dependería de la decisión de la autoridad si está correcto o incorrecto. Yo lo que recomiendo en estos casos es que si es cambio de régimen, realices un nuevo documento, porque ese te da el pie a que lo puedas realizar la misma persona que va a realizar el cambio de régimen, en donde vas a hacer tu factura pro forma, tu documento donde ampara el valor y solamente señales lo que se va a cambiar de régimen. Y en base a este nuevo documento, tú establezcas tu información. O sea, si tienes 10 ítems,
y le vas a cambiar el régimen a uno, entonces emites una nueva factura o una proforma de una sola pieza. Y en ese te basas para hacer tu cambio de régimen. O lo más fácil y más, bueno, no lo más fácil, lo más sencillo, sino lo tradicional sería que hicieras, otra sería que hicieras el COBE por las 10 piezas y señalaras subdivisión y solamente presentaras a despacho la pieza que vas a cambiar de régimen. Digamos, pudiera ser también en ambos sentidos. Pero también haber contestado la pregunta, comentario de Mario, por nada. Entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado en multas. Como todos sabemos, cuando realizamos alguna acción que esté contraria a la norma, vamos a tener alguna sanción. Por ahí hay otra pregunta antes de entrar en el tema. Buenos días. En el caso de los F4, si el IN lo hizo un agente banal y el cambio de régimen lo hace otro agente, ¿se tiene que capturar todo y hacer la subdivisión o cómo aplica? Ok, por eso es importante volver al punto que habíamos dicho. Aquí estamos ya hablando de un tema de que ya estamos ahí variando. Quiero imaginar que la pregunta va en cambio a que el agente banal que hizo el IN va a ser diferente al quien va a realizar el cambio de régimen. En este caso, ¿se puede usar el COBE? Sí. ¿Se puede usar el mismo COBE? Sí. ¿Se puede capturar otra vez el COBE completo? Sí. No hay recordemos que la obligación es transmitir la información referente al valor y datos de comercialización de la mercancía. Que esto va a estar basado en un documento que puede ser la factura, puede ser la lista de empaque, puede ser lo que sea. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿pudieras usar la misma factura que se usó en el IN? Sí, aunque le hizo un agente banal distinto, sí. La bronca es que te va a pedir que lo firmes y lo vas a firmar con la firma del nuevo agente banal. Porque ya es un acuse de valor que ya se realizó. La otra que puedes hacer es volver a capturar los datos, volver a capturar todos los datos y realizar uno nuevo para realizar la operación del F4. O sea, no habría tampoco problemas. Se supone que debes de poder usar el mismo número de COBE, aunque sea un agente banal diferente, porque puedes usar un COBE de un importador o de un exportador, siendo que no lo hayas firmado tú, por ejemplo, porque aquí la obligación, acuérdense otra vez, la obligación del agente banal es declarar el número en el pedimento, no tanto realizarlo. Entonces, pudieras hacerlo de cualquiera de las dos maneras, con el mismo o con uno diferente, y no deberías de tener ningún problema en esos casos. Antonio, espero haber respondido también tu pregunta. No hay nada más, continuamos poquito. Platicaba yo en caso de que yo tenga algún incumplimiento de la ley, me van a sancionar. Ok. Siempre pensamos que es una infracción, que es una sanción. Esto lo pongo así de manera muy rápida. Creo que no. Ok. Una infracción. Una infracción, como nos lo define la RAI, es una transgresión o quebrantamiento de una ley o un pacto, un tratado o de una norma moral, lógica o doctrinal. Por ejemplo, una transgresión es una alteración, es quebrar una ley. Puede ser una ley, llámese la ley aduanera, puede ser un pacto o un tratado, puede ser cualquiera. Por ejemplo, hay tratados en contra de la tortura. Quebrar ese pacto o tratado en contra de la tortura también sería una infracción. Una norma moral, por ejemplo, sería, no sé, andar desnudo en la calle. Una norma lógica, eso ya sería algo más avanzado, como no realizar un buen razonamiento lógico o romper un razonamiento lógico. O doctrinal, por ejemplo, nos dicen que si no vamos a la iglesia los domingos, no estamos viviendo en pecado mortal. Entonces sería como ese tipo para diferenciar una ley, pactos, tratados, etcétera, ¿no? Una sanción sería una pena, una pena que una ley, perdón, o un reglamento establece para sus infractores. Por ejemplo, si yo me paso un alto,
Dice el reglamento de tránsito que te seré acreedor a una multa pecuniaria. Una multa significa una sanción administrativa o penal que consiste en la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero. No importa el acto que realice, multa siempre va a ser una sanción que tenga que ver con dinero. Y la multa es una de las sanciones que se establecen en la ley aduanera. Hay 4 tipos de infracciones o de sanciones, que sería la multa, que es sanción pecuniaria, o sea, de dinero, que tiene que estar establecida una cantidad en la ley, tiene que tener mínimos y máximos, etcétera, ¿no? La segunda sería que la mercancía pasa a propiedad del fisco federal, o sea que perdemos la mercancía, la cual el control y propiedad pasa directamente a la autoridad aduanera. El tercer tipo de sanción sería la cancelación de una autorización, que puede ser la patente del agente aduanal, la autorización para operar como recinto fiscalizado, la autorización para operar como empresa de prevalidación de datos, etc. Y 4, el embargo precautorio, que no es en sí una sanción específica y que viene acarreada siempre con el número 2. El embargo precautorio, y como dato, se ha definido como una medida cautelar ejercida por la autoridad aduanera. Una medida cautelar es, pones en pausa todo lo que está pasando para evitar que el problema se haga más grande o que las cosas no puedan volver a su estado natural. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así muy random. En el caso de una autorización de ayuntamiento para derribar un edificio, digamos, una medida cautelar pudiera ser que alguien imponga un amparo y se determine que no se puede demoler ese edificio porque tiene valor patrimonial, digamos. Entonces, una medida cautelar siempre es algo para evitar que pase un mal mayor. En este caso, el embargo precautorio de una mercancía sería para evitar que la mercancía entre de manera ilegal o que no haya cumplido con las regulaciones y restricciones arancelarias, y esto pueda poner en peligro la seguridad nacional, la seguridad de salud, etcétera. O incluso yéndonos a temas un poquito más banales, un embargo precautorio puede ser para que no llegue una mercancía que yo, un cargador de celular, lo conecte y me explote, digamos. Entonces, para eso es el embargo precautorio, no es una sanción en específico, más bien sería una medida cautelar, y las otras 3 sí son sanciones ya en específico, y la que nos vamos a enfocar va a ser la de la multa. La multa, como les digo, siempre tiene que ser establecida en dinero. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Hay un apartado de infracciones y sanciones en la ley aduanera, empiezan por ahí del artículo 176, si mal no recuerdo, donde nos va a decir varios tipos de multas, ¿no? Por los diferentes actos que se realicen, por introducir mercancía que puedo hacer, que me pueden multar, por presentar los documentos, por no usar los gafetes correspondientes, etc. Al que nos vamos a enfocar es el 184A. Y el 184B, que son los que hablan específicamente del acuse de valor. Y nos dice el 184A, bueno, antes de establecerlo, siempre vamos a tener en todo, incluso en leyes, esto es por ley está establecido así, que debe de imponerse en un articulado la infracción y en un articulado diferente o en el mismo, pero hacer una diferenciación de la infracción. Por ejemplo, en materia penal nos dice, el homicidio es esto y la sentencia o la pena por homicidio puede ser esto, ¿sale? Entonces siempre tiene que estar bien separado por temas de derechos humanos. Entonces, de igual manera vamos a tener un artículo que nos va a dar la infracción y otro artículo que nos va a dar la sanción, que en este caso sería multa. 184A, regresando, nos dice que son infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la información. ¿Cuál información? Pues la referente al valor de la mercancía y ¿qué otra cosa? Los demás datos relativos a su comercialización. Y nos dice, también a los relativos a su transportación, a que se refieren los artículos 20, fracción 7 y 59A de la ley. Vamos a tomar en cuenta nada más los primeros 2, que es obligación de transmitir la información referente al valor y datos relativos a su comercialización.
porque los relativos a su transportación no obligan a los agentes aduanales, ni siquiera obliga al importador. Entonces, vamos a tomar 184, se relacionan con el 59A. El 184 tiene 3 fracciones, de las cuales nada más vamos a ver 2. La primera es, nos dice que transmitamos esa información con datos inexactos o falsos referentes al valor de las mercancías o los demás datos relativos a su comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tenga un dato que no es correcto del todo o que ese dato sea totalmente inventado. ¿Referente a qué? Al valor de las mercancías y datos relativos a su comercialización. La fracción segunda nos dice también que transmitamos esa información de manera incompleta o con datos inexactos en cuanto a qué? A la descripción de la mercancía y su identificación individual, considerando siempre la mercancía que se presente de despacho. ¿Ok? Entonces aunque parecen ser lo mismo, son 2 tipos totalmente diferentes. El primero es transmitir datos inexactos o falsos referentes al valor de las mercancías y sus datos de comercialización. Y el segundo se refiere a transmitir la información incompleta con datos inexactos, refiriéndose a la descripción de la mercancía y su identificación individual, considerando siempre la mercancía que se presente de despacho. ¿Tú vas hasta aquí? Y el 184B, a diferencia del 184A, solamente tiene 2 fracciones. Y nos dice que con independencia de las demás sanciones que procedan, se va a aplicar una multa a quien comete la infracción relacionada con el artículo anterior, que es lo referente al valor de las mercancías y sus datos de comercialización y datos de transportación, haciendo referencia al 184A, y nos dice que será una multa de 26,160 a 43,620 pesos a la señalada en las fracciones 1 y 2. O sea, datos inexactos o falsos referente al valor de las mercancías y referentes a su descripción o identificación individual. ¿Es una multa alta? Sí. ¿Es una multa común? Sí. Y ahora nos va a surgir la duda, bueno, pero ¿qué es un dato relativo a su comercialización o a su descripción o identificación individual? ¿Eso queda libre arbitrio de la autoridad? No. Existe una regla que es la 1919, que son datos objetos de multa, así es el título de la regla, datos objetos de multa por la transmisión de la información relativa al valor y comercialización de la mercancía. Y nos dice esta regla que para efectos del artículo 84A, fracciones 1 y 2, o sea, las que acabamos de ver, se considera como información relativa al valor de la mercancía y sus demás datos, bla, 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 lo siguiente. Y nos va a dar un listado de los datos por los cuales se va a considerar que si tenemos un dato inexacto o falso de estos mismos, se puede considerar realizada la infracción establecida en el 184A. Y nos dice, primero, ¿qué son los datos de valor y demás datos relacionados a su comercialización? Y nos dice, primero es el lugar y fecha de emisión del CFDI o del documento equivalente, o sea, quién, cuándo y dónde se hizo ese CFDI. Segundo, número de folio del CFDI o documento de identificación de documento equivalente, ok. El número consecutivo o el número asignado por la persona que realizó ese documento. 3, datos del proveedor, que sería su nombre, su denominación o razón social, domicilio, RFC, número de registro fiscal, número de identificación fiscal del país que se trate, etc. Siguiente, datos del destinatario, que pueden ser los mismos, nombre, denominación, razón social, RFC, etc. ¿Ok? Entonces, datos del proveedor y datos del destinatario. Otro más, datos del comprador, que son exactamente los mismos, comprador, destinatario y proveedor. Siguiente, valor unitario de las mercancías, valor total de la mercancía, valor en dólares y en su caso, nos dice, y en su caso, cuando el CFDI o el documento equivalente esté ante un descuento, deberá declararse el monto de este. O sea, yo tengo que establecer cuál es el precio de la mercancía, cuál es el valor unitario, cuál es el valor total
tengo que hacer la declaración del valor en dólares y si tengo algún descuento, también tengo que declararlo. Todos los datos se consideran como datos de valor y demás datos relacionados a su comercialización. Siguiente, que es la información relacionada con la descripción de las mercancías e identificación individual, nos da lo siguiente. Primero, descripción comercial detallada de la mercancía como conste en el CFDI o documento equivalente. Quiere decir que tenemos que hacer la declaración, como está declarado en nuestra factura, tenemos que hacer esa descripción detallada igual o más en el cobro. Nos vuelve a decir lo mismo, no se considera descripción comercial detallada cuando la misma venga en clave. O sea que si viene en clave, estoy obligado a hacer una descripción detallada y hacer la protesta conforme a la 318. En el caso de las exportaciones, el CFDI en el 29 nos establece que debe de ser, la descripción debe ser igual, detallada y no debe de venir en clave. O sea que estaríamos cubiertos por las dos operaciones Info y Expo. Cantidad de la mercancía y unidad de medida de comercialización. ¿Cuánta mercancía nos están vendiendo y cómo mido esa mercancía? 50 piezas, por ejemplo, 40 yardas. Puede que varíe o no varíe, es cómo nos la están vendiendo. Si queremos hacer el cambio y ponerle a una que está establecida en nuestros sistemas métricos, entonces deberemos de hacer la conversión y declararlo conforme a la 318. Tercero, nos dice cuando la mercancía sea susceptible de identificarse individualmente, se va a proporcionar la siguiente información: número de serie, marca comercial, año y modelo tratándose de vehículos. Entonces tendríamos ahí los dos datos de valor, datos de comercialización y la información relacionada con la descripción de la mercancía e identificación individual. Cualquier incumplimiento de esta información o información que no esté correcta va a ser acreedor a la multa que habíamos dicho, que son 26,160 a 43,620 pesos. ¿Qué me pueden multar? Te van a multar nada más, única y exclusivamente lo que venga ahí. Lugar, fecha, el folio, datos, datos generales, valores, la conversión en dólares, los descuentos si existen, la descripción, las cantidades y los números de serie y la marca. ¿Ok? ¿Cuáles son los más comunes? Obviamente, los más comunes son los que están en la fracción primera de la regla 1919, que son datos de valor y demás datos relacionados a su comercialización, quitando lugar y fecha de emisión, que nunca me ha tocado ver que multen por uno de esos, ni por un número de folio. Datos de proveedor, datos del destinatario, del comprador, es muy raro que se equivoquen, pero hay que checarlos porque aparte de eso también conlleva un embargo precautorio si está mal. Lo que sí es muy común es el valor unitario, total y en dólares, ¿vale? Por lo general, siempre nos preguntamos, oye, ¿cómo hago la conversión del valor de la mercancía en dólares? Uso el tipo de cambio que estuvo vigente en el pedimento o cuando realizo el COBE. ¿Cuál utilizo? Aquí la respuesta es bien simple, bien sencilla. Vas a utilizar el tipo de cambio cuando realices la transmisión de los datos. No, puede que no coincida con el pedimento, pero tú tienes que realizar la conversión en dólares cuando realices la transmisión de la información. O sea, si el pedimento entró hace 3 meses, vas a usar el de hace 3 meses. Y si hoy haces el COBE, vas a usar el tipo de cambio del día de hoy, que va a diferenciar con el del pedimento, porque el pedimento va a tener otras reglas, va a tener otros tipos, y el de la transmisión del COBE va a ser cuando realices la transmisión.
Otra que nos ha estado pasando también es la descripción. Las unidades de medida y las cantidades también son datos que son es muy común que se equivoquen, pero nos ha pasado también la descripción, para que revisen ahí sus descripciones, hay que tratar de que sean lo más específicas posibles. Y las cantidades, siempre pasa que en la conversión, que si le pones ahí piezas, que si le pones ahí juegos, etcétera, hay que tratar de que sea exactamente, la recomendación es que sea una declaración casi exacta como va a estar en el pedimento. Si tú le vas a declarar en la UMC juegos, trata de que venga en juegos. Si va a coincidir con la UMT, que sería lo más idóneo, que las tres coincidieran, sería lo mejor, pero no siempre puede ser así. Entonces hay que tratar ahí de que coincidan de manera correcta. Esos serían los errores más comunes del COBE. ¿Cómo evitarlos? La única manera de evitarlos es revisando la documentación antes de presentarla a despacho. No hay, no hay forma de que se pueda evitar ese tipo de situaciones. Incluso con los sistemas electrónicos que manejamos de aquí en la asociación o en las agencias aduanales, siempre se pueden saltar esos sistemas. No hay nada como revisar el documento antes de ser transmitido. O una vez transmitido, se hace la revisión y se puede hacer las correcciones correspondientes. Si tengan alguna duda, algún comentario, eso de mi parte sería básicamente todo.